Pues bien, el presidente Alan García hoy está siendo investigado por estos actos. Lo primero que tenemos que decir, y lo dijimos la semana pasada, es que el presidente finalmente se sustituyó a la voluntad del Poder Judicial y determinó que él y solo él podía decidir mejor las penas que le tocaban a los sentenciados que el propio Poder Judicial. Cuando se hace eso en un número tan grande de beneficiados con gracias presidenciales, pues se cometen errores serios. Dice el presidente García que sus errores no llegan ni al 3% del total de gente que fue beneficiaria de una gracia presidencial. Pues ese 3% ha hecho mucho daño a la sociedad. Entre ellos, Daniel Llovera ha descubierto que 2 conmutados de Alan García terminaron pegándole a la policía en la parada. A ustedes, los violentos que vieron ahí en la parada pegándole a la gente en octubre del año pasado, bueno, de ahí hay 2 conmutaditos que salieron por obra y gracia del expresidente García. Un error lo puede cometer cualquiera, pero no conocer que uno de los promotores de indultos en un tema en que se está discutiendo si hay corrupción o no, era un sentenciado por narcotráfico, es algo que el señor Facundo Chinguel va a tener que explicar mucho mejor. Daniel Llovera ha encontrado también evidencia de que el señor Facundo Chinguel tenía cómo conocer perfectamente los antecedentes del doctor Guamán Montenegro, sentenciado a 8 años de prisión por narcotráfico, a ser parte de la organización Los Norteños. Pero vamos con la primera parte del informe. Adelante. Tras las explosivas declaraciones la semana pasada en este programa de Óscar Benítez Linares, denunciando cobros de grandes sumas de dinero a cambio de conmutaciones de condenas, la máxima dirigencia aprista se defendió buscando restarle credibilidad al ex informante de la DEA y testigo clave en varios casos emblemáticos de narcotráfico. Se buscaba hacer aparecer que su testimonio había sido obtenido y luego usado por el gobierno de Ollanta Humala para inhabilitar políticamente al expresidente Alan García. Por eso la misma noche del lunes, la alta dirigencia del Partido de la Estrella organizó un acto de desagravio al expresidente de la República en su histórico local de la avenida Alfonso Ugarte. En la mesa de honor estuvieron Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, Omar Quesada, Carlos Arana, todos cercanos a García. Pero también estuvo en ese lugar de privilegio, como se ve en esta fotografía, el cuestionado expresidente de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales durante el gobierno aprista y hombre clave en este serio problema en que se han convertido las conmutaciones a cientos de narcotraficantes, Miguel Facundo Chinguel. Pero la protesta y la defensa altisonante duró solo 2 días. El miércoles, otra revelación obligó a un silencio táctico tras la publicación en primera plana que uno de los responsables de evaluar los pedidos de conmutación e indultos de sentenciados por narcotráfico, el abogado Manuel Guamán Montenegro, había sido parte del otrora poderoso cártel de los norteños y purgado por ello 8 años tras las rejas. Así se defendió el otrora integrante de la organización de los hermanos López Paredes. ¿Cuál era mi labor? A eso es lo que tanto están especulando. ¿Mi labor cuál era? Ver que el expediente de los internos que presentaban las distintas gracias que llegaban lógicamente a mis manos era que esté bien foliado, que esté completo con toda la documentación que requería o que requiere solamente un visto bueno formal. Exacto. Más aún, en este gobierno... Sin embargo, ninguna explicación parecía ser capaz de terminar con el asombro por esa noticia, menos la de Miguel Facundo Chinguel. Los medios de comunicación son hechos falsos. El señor Manuel Guamán fue contratado tan igual como fueron contratados los 42 auxiliares que trabajaban en la Secretaría Técnica de la Comisión de Indultos, ¿no? Mediante un concurso público, conforme a ley, fue evaluado sus expedientes en el área de recursos humanos, en el área de personal, no en la Comisión de Indultos. Y entonces el caso de Manuel Guamán Montenegro parecía darle nuevo sentido y relevancia a la seria denuncia hecha por el interno Óscar Benítez Linares, que dio a conocer en exclusiva Es Noticia el domingo pasado. Lo que nadie sabe, y hoy se los contamos, es que el caso de Guamán Montenegro y su condena por tráfico de drogas salió a la luz por denuncias similares a las que hizo Óscar Benítez Linares, es decir, de
presuntos cobros a internos a cambio de favores y beneficios carcelarios. Me querían cobrar entre $150.000 para bajarme esos 15 años, $1.000 por año. Si bien el más explícito ha sido hasta el momento el exinformante de la DEA, hubo otras denuncias que se manejaron internamente en la Comisión de Indultos y que pondrían en evidencia el manejo poco claro de las conmutaciones. El año pasado, la exsecretaria técnica de la Comisión de Indultos, Noelia Roxana Gómez Paulet, en ese cargo desde abril del año 2008, denunció que el interno del penal de Lurigancho, Carlos Alberto Cova Rodríguez, le había expresado su malestar porque en el año 2011 había pagado una suma de dinero a 2 trabajadores de la comisión para que su pedido de conmutación sea declarado procedente. Según el denunciante, los 2 trabajadores eran Renato Dávila Asín y Alfredo Lizárraga Garay, 2 promotores del referido penal. Ambos negaron la acusación y respondieron a su vez con serias acusaciones contra la entonces secretaria técnica. En este documento exclusivo al que tuvo acceso Es Noticia, Dávila Asín señalaba que en su momento le dio cuenta a Noelia Gómez Paulet de 2 hechos graves. El primero involucraba a 2 empleados de la comisión en el cambiazo de un informe psicológico para favorecer a un reo, y el segundo, según Dávila Asín, fue que en el año 2011 le había advertido a la propia funcionaria que por información de algunos reclusos del penal de Lurigancho, sabía que un abogado de la comisión había purgado condena por narcotráfico en esa misma cárcel. Este doctor venía separando expedientes que estaban denegándose por no cumplir con los requisitos que exige la comisión y mostraba especial interés en los casos de narcotráfico, decía parte de la delicada denuncia de Dávila. Ese abogado de la comisión que había estado preso por narcotráfico era, precisamente, el ahora famoso Manuel Guamán Montenegro. Según este trabajador, la secretaria técnica Noelia Gómez hizo oídos sordos a su denuncia. Aún así, el caso fue denunciado y hace algunas semanas una fiscalía anticorrupción archivó el caso por falta de pruebas. Sin embargo, este programa ha conocido que tras el reciente señalamiento de Óscar Benítez Linares, el procurador anticorrupción Julio Arbizu ha presentado una nueva denuncia y ha pedido reabrir el caso. Es Noticia se comunicó con la denunciante Noelia Gómez Paulet y al principio aceptó conceder declaraciones, pero finalmente desistió de ello. Lo mismo ocurrió con el denunciado Renato Dávila Asín. Durante las investigaciones, el otro denunciado por Noelia Gómez, Alfredo Lizárraga Garay, declaró conocer que otro reo que había sido beneficiado con la conmutación, Nelson Juan Rosales Espinosa, había denunciado a la abogada en un hecho que tampoco se esclareció, pero que permitió, como el anterior, conocer la identidad de Guamán Montenegro y su pasado con el cártel de los norteños. Esto empieza porque entre ellos mismos se comienzan a echar la culpa. ¿Y por qué se denuncian? Porque de repente ellos formaron expedientes y no les pagaron. De repente hay un grupo de operadores o promotores que no recibieron lo que le habían ofrecido, entonces comenzaron a denunciar y se echaban la culpa entre ellos. Y así fue descubriéndose y ayudando a que esto se esclarezca. O sea, si no, de repente tampoco nos hubiéramos enterado. Todas estas acusaciones mutuas fueron revelando el manejo de las conmutaciones y la presencia de personajes cuestionables ocurridos al interior de la comisión. Pero hay más. Los 2 personajes denunciados por la señora Gómez Paulet son también veteranos militantes de La Estrella. Renato Dávila Asín es un antiguo militante aprista, exdirigente de las bases del Callao y, según fuentes de ese partido, amigo de Facundo desde hace 2 décadas. El segundo, Alfredo Lizárraga, también, pero además, como se aprecia en estas fotos, amigo de Miguel Rosas Silva, uno de los llamados cuarentones apristas y personaje vinculado a Alan García y a Luis Nava Guibert. Es decir, todos compañeros. Por el lado de los internos y de sus familiares, también rondaba el fantasma de los cobros de dinero, como se lo hicieron saber al congresista Heriberto Benítez en agosto del 2011. Me visitaron familiares de algunos internos con los que pude reunirme y que me contaron irregularidades que se cometían
en los trámites de beneficios para ellos, así lo llamaban, beneficios. Decía que habían beneficios que a ellos no les daban y otros sí. Entonces, de la conversación... ¿A qué se referían? A beneficios, o sea, ventajas, que habían algunos que salían libres, ellos no, que pagaban, ¿por qué? Algunos sí pagaban y salían, y ¿por qué otros no? ¿De cuánto dinero hablaban esos familiares? En ese momento no decían un monto específico, pero sí decían que habían pagos fuertes. Entonces, como neblina, flota la duda. ¿Primó el criterio técnico a la hora de rebajarle las condenas a los narcotraficantes y a los delincuentes? ¿O más bien, primaron otras razones? Hasta ahora el periodismo ha documentado de casos de narcos reincidentes, pero este programa ha encontrado dos más, de peligrosos delincuentes que volvieron a las calles en el gobierno anterior. Es el caso de Nelson Juan Rosales Espinosa, con condena original de 10 años, pero rebajada a 8 con esta resolución suprema firmada por Alan García y la exministra de Justicia Rosario Fernández. Y el caso de Roberto Jonathan Vilcas Riveros, con condena de 5 años, rebajada a 2, con esta resolución suprema que lleva la rúbrica de García y de Aurelio Pastor. Los dos salieron de prisión a inicios del 2010, pero el primero, Rosales, volvió a pisar la cárcel en octubre del 2012 y el segundo, Vilcas, se encuentra procesado y con comparecencia restringida, pues fueron dos de los que aplicaron violencia y vandalismo contra la policía y la propiedad pública y privada durante los hechos del mercado mayorista de La Parada, nada menos. Es decir, peligrosos delincuentes favorecidos y reincidentes. Dato curioso, la conmutación del segundo personaje, Vilcas, fue firmada por el expresidente de la República el mismo día en que indultó a José Enrique Crucillat. En la segunda parte de este reportaje, conoceremos más del trabajo realizado por Miguel Facundo Chinguel y sus reuniones en Palacio de Gobierno para coordinar indultos y conmutaciones. Lo que está claro es que estos promotores y buena parte de la Comisión de Gracias Presidenciales estaba integrada por militantes del APRA. Y estos comienzan a acusarse entre ellos cuando llega el nuevo gobierno, lo que permite revelar la identidad del doctor Guamán Montenegro. ¿Quién era este hombre? Pues un sentenciado por narcotráfico, sentenciado a 8 años, que había cumplido su condena, solicitado que se le borraran los antecedentes penales y había entrado a esta comisión. Todavía no tenemos el vínculo directo entre las acusaciones de Benítez Linares, ¿cierto?, y las personas que fueron las que le pidieron el dinero para obtener la gracia presidencial. Pero Benítez Linares en algún momento va a contar toda la historia y sabremos quién es el misterioso hombre de Tarapoto al más alto nivel que le permitía tener esta llegada y tener esas expectativas sobre una posible gracia presidencial. Pero hay más, como les decía, este infiltrado del narcotráfico en la Comisión de Gracias Presidenciales, pues no podía ser un desconocido. En la segunda parte les explicamos por qué. Ya regresamos. Comisión de Gracias Presidenciales, el señor Miguel Facundo Chinguel está en el centro de la noticia. Ya no lo invitan a los homenajes del APRA, más bien lo han suspendido en sus derechos partidarios porque está sujeto a una severa investigación. El lunes pasado, por supuesto, como lo ha explicado Daniel Llovera, no era así. Estaba en la mesa de honor al lado del presidente Alan García. Ahora está metido en tremendo lío porque tiene que explicar muchas cosas que no tienen explicación. La posibilidad de que no conociera los antecedentes del señor Guamán Montenegro se están comenzando a alejar. Pero lo que tiene que explicar es por qué visitaba tan asiduamente al señor Nava en Palacio de Gobierno y a otros personajes directamente vinculados al presidente de la República. Según el informe de Daniel Llovera, estuvo en Palacio de Gobierno como presidente de la Comisión de Gracias y sin serlo, no menos de 55 veces. Veamos. La presencia del expresidente de la Comisión de Indultos del gobierno de Alan García en la mesa de honor de este acto realizado el lunes pasado en el local central del APRA
para respaldar al ex jefe de Estado tras las graves acusaciones que ensombrecen su política de conmutaciones, dejó perplejo a más de un compañero que ve con preocupación este asunto. Para entonces ya se había revelado que la mayoría de beneficiados habían sido narcotraficantes y para entonces ya se había escuchado también la denuncia del reo y testigo clave Óscar Benítez Linares. Pero allí estaba, junto con los máximos dirigentes apristas, Miguel Facundo Chinguel. Es hombre de Alan García. Alan García lo protege. A punto tal que hemos escuchado que él lo considera, Alan García, Facundo Chinguel, hombre probo. Hasta el jueves el abogado Miguel Facundo no era amigo de las cámaras, pero se vio obligado a salir a explicar la presencia en la comisión de indultos del ex condenado por narcotráfico, Manuel Guamán Montenegro, e incluso a ir hasta la puerta del Congreso a desafiar al presidente de la comisión investigadora que tiene a mal traer a algunos compañeros, Sergio Tejada. El señor Manuel Guamán fue contratado tan igual como fueron contratados los 42 auxiliares que trabajaban en la Secretaría Técnica de la Comisión de Indultos, ¿no? Mediante un concurso público, conforme a ley, fue evaluado sus expedientes en el área de recursos humanos, en el área de personal, no en la Comisión de Indultos. Bueno, ese es el gran culpable de todo, él es el cerebro de todo. Y es aprista. Y es el que ha manejado eso durante mucho tiempo. El señor que usted ha dicho era el presidente del grupo de trabajo. Y él tiene que saber quiénes son los que integran la comisión, los asesores, los promotores y los operadores. Si él no sabe con quién trabaja, entonces ¿qué resultado? Personal selecciona a estas personas. No, pues seleccionará a las personas que entran al ministerio, pero las que trabajan con él, tiene que seleccionarlas él tiene que conocerlos. Él no va a decir que trabajó con desconocidos. Pero ¿quién es Miguel Facundo? ¿Qué participación tuvo en la política de conmutaciones e indultos del expresidente Alan García? ¿Y con qué altos niveles del gobierno se reunía para ver los expedientes de los presos del país? Yo sé que él trabajó por el gobierno de Fujimori, ¿no? Y luego Alan García, como él fue uno de los abogados que se pusieron incondicionalmente para apoyar a Alan García en el tema de los penales, pues su retribución estuvo en ser post, la primera etapa del gobierno segundo de García, y después pasó pues en enero del 2008 a presidir la Comisión de Indultos, ¿no? Como recuerda el ex dirigente aprista y ex procurador supranacional, el abogado Luis Alberto Salgado, Miguel Facundo fue designado presidente de la Comisión de Indultos el 3 de enero del 2008 por la entonces ministra de Justicia Rosario Fernández. Y atención con la memoria de Salgado. En enero, en esos primeros mediados de enero más o menos, se acerca Facundo Chinguel a mi oficina como a saludar. No me ha sido a saludar, etcétera. Bueno, le dije yo, he estado ocupado, le digo. Y ahí donde me dijo, ¿no? Tengo que indultar a 1000 personas, me dijo. ¿En qué tono se lo dijo? Tengo que indultar a 1000 personas. Sí, tengo que indultar a 1000 personas, me dice. O sea, hay maneras pues de decir, de plantear las cosas, ¿no? ¿Es un encargo que había recibido el señor Facundo de quién? ¿Le dijo? Del mismo Alan García. ¿Del mismo presidente? Sí. Un encargo directo para indultar a 1000 reos, de acuerdo a la afirmación de Salgado. Pero como ya es sabido, al final fueron muchos más. Es Noticia buscó a Miguel Facundo y lo entrevistó en esta playa de estacionamiento del centro de Lima. Vio estos asuntos directamente con Palacio. Una vez que la comisión de indulto, que estaba integrado por 5 miembros, aprobaba las recomendaciones correspondientes, lo derivaba al despacho del viceministro y cuando se nos llamaba para explicar expediente por expediente cuáles eran los casos, cuáles eran las características, cuáles eran los requisitos, si cumplían, nosotros dábamos cuenta al ministro. Hasta ahí llegaba nuestra... Despacho ministerial. Al despacho ministerial. Hasta ahí llegaba nuestra relación institucional. ¿Y a Palacio? Ya no me correspondía y eso correspondía pues a la Secretaría General de la PCM. No, pero yo ahí ya no tenía acceso en esa calificación. Las cosas no son como Facundo las plantea inicialmente. Una semana después de ser designado en el cargo, el abogado aprista se dirigió a Palacio y según este reporte de visitas a la sede del gobierno, llegó a las 11:18 de la mañana
y se retiró a las 12:08 del mediodía, 50 minutos. ¿A quién visitó Facundo? Según el mismo documento, al secretario del expresidente Alan García, el abogado Luis Nava Guibert. Aunque no era la primera vez que lo visitaba, según conoció Es Noticia, la megacomisión trabaja la hipótesis de que el secretario presidencial habría mostrado interés por los indultos y las conmutaciones. ¿Desde hace más o menos cuánto tiempo se conocen usted y el doctor Nava? Mire, yo lo he conocido cuando habían algunos mítines del partido, ¿no? O algunas acciones de gobierno, pero yo no he tenido... ¿Estamos hablando de qué años? Después del 2007, 2008, 2009, más o menos, sí. Después de aquella visita del 10 de enero, Facundo visitó Palacio por lo menos 30 veces más durante el gobierno aprista, 25 de las cuales fueron hechas en su calidad de presidente de la Comisión de Indultos. De acuerdo a este reporte obtenido en primicia por Es Noticia, las reuniones fueron con el abogado Julio Zavala Hernández, secretario del Consejo de Ministros en el despacho del presidente, y quien coordinaba directamente con García Pérez los pedidos de los presos del país. Algunas reuniones duraban 2 horas, otras, como las del 9 de enero del 2009, llegaron a durar 5 horas. Estamos hablando de más de 20 reuniones. Más de 20 reuniones, o sea, probablemente me habré reunido, pues, pero digamos, reuniones tan largas, no recuerdo en absoluto haber tenido reuniones tan largas con él. No, conmigo no, ¿ah? Conmigo no. No recuerdo haber tenido una reunión tan larga, de 5 horas, no, jamás. No. Al abogado Zavala Hernández le tomó por sorpresa nuestra llamada, pero se sorprendió más con el reporte que daba cuenta de supuestas reuniones entre él y Miguel Facundo, así como del motivo de la visita: trabajos, comisión de indulto. Entiendo que puede llamar la atención, pero no, pues yo por lo menos personalmente no he tenido jamás una reunión tan larga con el señor Facundo. O sea, mis reuniones con él eran caminando, esporádicas, hola, ¿cómo estás? Y nada más. O sea, reuniones largas no, porque como le digo, la Secretaría del Consejo solamente tenía un rol meramente administrativo. Llama la atención que un presidente de una comisión evaluadora como esta vaya tanto a Palacio. ¿Qué hacía en Palacio? Alguien en Palacio debe saber, alguien lo atendía, el secretario de la Presidencia, alguien debe saber exactamente qué hacía y para qué iba. Pero esto evidentemente lo que hace es comprometer más al gobierno anterior. Tenemos entonces de un lado a Miguel Facundo, que asegura que solo veía estos temas con el ministro de Justicia y no con Palacio, pero que en realidad sí pisaba la casa de gobierno. De otro lado, el exministro Aurelio Pastor, quien se autodefine como mesa de partes porque, según alega, todo iba directamente de Facundo al presidente. Y finalmente, al funcionario del gobierno, Julio Zavala, quien se sorprende por reuniones que, según asegura, jamás ocurrieron. Entonces, cuando iba a Palacio Miguel Facundo, ¿se reunía en realidad con Zavala o con otras personas? En algunos casos, se supone, los más delicados, los más graves, los de organizaciones criminales, de repente iba y los trataba directamente con Alan García. De repente en esos, la mesa de partes era Pastor, porque le decían, tú no te metas en esto, eso tráemelo directo a mí. Seguro por eso García se amanecía durante horas estudiando expediente por expediente. Como ya el ministro simplemente era una mesa de partes que enviaba los documentos y los expedientes al presidente de la República, quien veía directamente este asunto era el presidente, de lo que decía la comisión. Antes revisaba primero el ministro y luego pasaba al presidente. Luego del escandaloso hallazgo de Manuel Guamán Montenegro y sus viejos vínculos con el cártel de los norteños, Miguel Facundo aseguró no conocer a ese personaje. Sin embargo, hay algunas vinculaciones con otros integrantes de la Comisión de Indultos que podrían aportar otro enfoque. Uno de ellos es Damaso Gregorio Luyo Vicente, abogado de la Comisión de Indultos en el periodo de Facundo
a quien conoce por lo menos desde 1997. Años atrás, Luyo Vicente era gerente general de una empresa llamada DL Distribuidores e Impresores y Facundo, el gerente administrativo de la compañía. El mismo Luyo compartiría años después un estudio de abogados con Manuel Guamán Montenegro, así como con el abogado que integró la comisión en los tiempos de Facundo, Giancarlo Villena Mendoza, quien tuvo militancia aprista. Es posible suponer que este hombre de confianza del presidente García no supiera quién llegaba a su comisión. Damaso Luyo Vicente también ha trabajado, también concursó. Fue evaluado por la dirección de personal y también ingresó a laboral. Como le digo, Miguel Facundo no evaluaba los expedientes, yo no los designaba, yo no los nombraba, evaluaba la dirección de personal. Todos esos casos serán materia de investigación, ¿no? Esta semana, Facundo acudirá por fin a la megacomisión, pero ojalá responda y desista de poner condiciones como lo anunció el jueves último. Finalmente, las evidencias no parecen jugar a su favor y por lo tanto, de quienes lo protegerían. Yo quiero que el país, yo quiero que el pueblo aprista confíe en que Miguel Facundo jamás le falló. El señor Facundo dice, y se lo dice ahí a Daniel Olivera, que nunca ha ido a Palacio de Gobierno a tratar estos temas. Y ustedes ahí ven el registro de ingresos, la cantidad de veces que ha ido este hombre, largas horas a trabajar a Palacio de Gobierno, temas de indultos. Cuando no era presidente de la Comisión de Indultos, se reunió por lo menos 5 veces con el señor Nava. Cuando fue presidente de la Comisión de Indultos, iba a ver al señor Julio Zavala, secretario del Consejo de Ministros, quien no lo recuerda, quien dice que se encontraba en los pasillos con él. Pero en ese periodo entró 30 veces a Palacio de Gobierno y el señor Zavala no lo recuerda. Entonces, ¿con quién se reunió? Con el señor Nava. ¿Y por qué no lo ponían en el registro? ¿O con el presidente de la República? Bien rarita toda esta historia de, como dice Daniel Olivera, aquellos que quieren proteger al señor Miguel Facundo Chinguel, que él dice que él mandaba nomás las cosas a Palacio y que él no, ya ahí terminaba su trabajo. Y bien raro también que no conociera la identidad de Guamán Montenegro, el abogado de los norteños. ¿Cómo podía no conocerla si 2 miembros de la comisión, no promotores, de la comisión, 2 miembros de la comisión, habían tenido un estudio de abogados con el que había estado preso por narcotráfico, que no se dieron cuenta cuando lo metieron a la cárcel 8 años? Y cuando lo vieron aparecer no en la comisión, dijeron, oye, disculpa, este ha estado preso por narcotráfico, por si acaso, soy Facundo. Y los miembros de la comisión, que entraron por concurso, qué curiosidad, ¿no? Eran apristas. Y uno había sido el gerente general de la empresa donde había sido el señor Facundo el gerente administrativo. ¿Por qué no dicen la verdad? O sea, de verdad es mucho más fácil para el periodismo hacerlos caer en estas contradicciones. De frente, digan, sí, pues éramos una comisión de apristas, que integramos gente del partido, abogados del partido, y la integramos pues entre nosotros y llamamos a nuestros conocidos. Y sí, pues yo iba a Palacio de Gobierno y veíamos los expedientes con el presidente, pues porque esa era mi labor. El presidente de la República no va a ir preso por conceder gracias presidenciales, que les quede claro a todos. Es su atribución. Pero lo que no es correcto es que esto comience a manejarse de esta manera, con infiltrados del narcotráfico, con manejo de expedientes discrecional, sin reglas claras para todos y con acusaciones de pagos por conceder gracias presidenciales. Ese es el lío. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con Carlos Roca, que está con nosotros, y también vamos a ir a Venezuela. Hay elecciones en Venezuela y vamos a tener toda la información